Bien, jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión 3, que corresponde a nuestra segunda semana de clase, en donde vamos a trabajar con una primera estructura de datos estática llamada vectores. Ya saben que estos videos son el inicio de nuestra semana para que ustedes vayan conociendo lo que vamos a trabajar, vayan buscando un poco de información. Y en nuestra clase en línea pues lo aprovechemos al máximo. ¿Qué vamos a aprender a lo largo de esta semana? Pues en primer lugar vamos a conocer los conceptos fundamentales de los vectores, ¿no? Vamos a aprender a implementarlos y asimismo vamos a ver de qué manera nos pueden servir para solucionar algunos problemas del mundo real, por supuesto a través de la programación. Bien, el contenido programado para esta semana es, en primer lugar, vamos a clasificar los tipos de datos y las estructuras de datos. Vamos a diferenciarlos, estos tipos de datos, para tener ya los conceptos bien definidos. Vamos a conceptualizar la parte de estructura de datos, que es lo que vamos a desarrollar básicamente en la semana, menos la primera parte. Y bueno, y luego vendría ya el uso de los vectores, ¿no? También llamados arreglos. Bien. Entonces vamos a partir de la clasificación de los tipos de datos. Esto solamente es para refrescar un poquito en donde nos hemos quedado. Entonces decíamos que manejamos tipos de datos simples y tipos de datos estructurados, ¿no? Los tipos de datos simples son aquellos datos que son únicos, no se pueden dividir, ¿no? Son atómicos. Y ahí tenemos pues los enteros, los reales, los caracteres y los valores lógicos, verdadero o falso. En cambio, las estructuras de datos nacen de la combinación de los tipos de datos simples e inclusive pueden combinarse entre las mismas estructuras de datos o tipos de datos estructurados. Pero aquí tenemos una nueva clasificación. Las estructuras de datos pueden trabajarse como estructuras estáticas o como estructuras dinámicas, ¿no? Las estáticas pues tienen un tamaño definido. Y las dinámicas, pues, en el tiempo de ejecución van utilizando la memoria que necesitan. Entonces, aquí está básicamente esa diferencia que hay que interiorizarla, ¿no? Los simples, o los primitivos, o los atómicos, pues, no están compuestos, son elementos únicos. En cambio, los estructurados, pues, es la combinación de los simples, e inclusive entre los propios estructurados pueden combinarse un poco más, ¿no? Estructuras estáticas, estructuras dinámicas. Las estáticas tienen un tamaño definido. Las dinámicas tienen un tamaño inicial, pero que en el transcurso de la ejecución del programa todavía pueden utilizar un poco más. Entonces, eso nos da una primera conceptualización. Una estructura de datos es una colección de datos que pueden ser caracterizados por la forma en cómo están organizados y las operaciones que se realizan con ellos. Ejemplo, los alumnos que están inscritos en una carrera profesional. ¿Y ahí qué tengo? Pues tengo código del alumno, tengo los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, las edades, la misma carrera profesional. Otro ejemplo, los pacientes que son atendidos en un hospital, ¿no? Entonces tengo los datos del paciente, de repente tiene un código, tiene nombres, tiene la especialidad a la que van, la hora en la que los van a atender, el doctor que los está atendiendo y así sucesivamente. Ahora, cuando hacemos un poco más de análisis, entonces encontramos que existen muchos más datos, ¿no? En el caso de los alumnos, pues de repente la manera en cómo ingresó a la carrera profesional, el año en el cual ingresó, de repente el puesto, una categoría, ¿no? De repente pues vino de traslado, en fin. Con esos datos nosotros debemos aprender a analizarlos, o sea, qué hacer con ellos. A eso lo conocemos como operaciones, ¿no? Sacar información de esos datos. Por ejemplo, yo puedo sacar aquellos alumnos que pertenecen a una determinada carrera. Yo puedo sacar aquellos alumnos que ingresaron en tal año. En el caso de los pacientes, yo puedo saber qué pacientes fueron atendidos en una especialidad médica. Yo puedo saber qué pacientes son atendidos en el día. Entonces, ¿la idea cuál es?
registrar datos y saber qué hacer con ellos, ¿no? Los datos por sí solos no representan más que un valor atómico, un número, un real, pero la información es un valor que sí tiene un sentido, ¿no? Y por ende normalmente nos lleva a la toma de decisiones. Entonces ahí aparece el primer tipo de estructura de datos que vamos a trabajar. Los vectores, también llamados arreglos, también llamados arrays. ¿Qué es? Pues en primer lugar es un tipo de dato compuesto o estructurado, ¿ok? Pero ya técnicamente lo conocemos como una estructura de datos. Característica fundamental: es un agrupamiento de datos en donde todos los datos o todos los valores o todos los elementos son del mismo tipo. Todas las notas de los alumnos, todas las temperaturas de las ciudades, todos los diagnósticos de los pacientes, todos son del mismo tipo. Podemos ir un poquito más allá. Todos los cursos de una carrera profesional, todas las atenciones médicas de un paciente. ¿Ven? Estoy hablando entre tipos básicos, las notas, y tipos estructurados, un curso, porque un curso adentro tiene otras características. Y aquí vemos dos elementos en los cuales se clasifican. Los vectores unidimensionales, tienen un solo índice o subíndice, y los vectores bidimensionales, que pueden tener dos subíndices o también llamadas matrices. Y esto es lo que nosotros debemos aprender en realidad. La programación se aprende a nivel de algoritmos. No se aprende necesariamente en el programa. Entonces, esto hay que interiorizarlo, ¿no? Mayormente aquí nosotros, ustedes como recordarán, trabajamos con diagramas de datos. O sea, gráficos que nos representan una estructura. En este caso tenemos los vectores unidimensionales o vectores propiamente dichos. Esto es un vector de notas. O sea, todo lo que almacena, si observan ahí dentro en cada celdita, son números, son notas. Pudieron ser enteros, pudieron ser reales, pero todos enteros o todos reales. Entonces, tres partes. En primer lugar, ¿cómo se llama el vector? Notas. ¿Cuántos espacios tiene reservado para las notas? En este caso tiene 2, 4, 6, 8, 10 espacios. Y finalmente, ¿en qué posiciones se encuentran esos elementos? Entonces recordemos que los vectores en C++ empiezan en la posición 0. Por lo tanto, si yo digo que mi vector tiene 10 elementos, entonces se encuentran ubicados desde la posición 0 hasta la posición 9. ¿Correcto? Son espacios de memoria. ¿Ok? Son espacios de memoria. Entonces, el elemento, el quinto elemento, que es el número 5. ¿No? Coincidió. El quinto elemento es el número 5. ¿En qué posición en memoria o en qué posición en el vector se encuentra? Pues en la posición 4. Y luego, ¿cómo declaramos ya? Es el momento también de entenderlo a nivel de programación. Esto es la parte lógica. Esto es la parte programática. Entonces, cuando yo lo llevo a un lenguaje, y en nuestro caso específicamente en C++, pues tenemos que se declara con el tipo de dato, entero, real, lógico, un alumno, una temperatura, una cita médica, un curso, tipo de dato, el nombre que yo le doy, vector, elementos, conjunto, ¿no? Y el tamaño, o sea, cuántos elementos va a almacenar. Como vemos aquí, yo tengo entero, edades y 10, o sea, quiere decir que voy a trabajar 10 edades que están almacenadas como valores enteros, ¿no? Y aquí tengo más ejemplitos, pero para eso hacemos una recomendación en realidad, ¿no? Cuando se trabajan con vectores, como ya son tamaños definidos, ¿ok? Se propone que debemos manejar constantes en C++, ¿no? Una constante que me permita saber con cuántos valores está trabajando, y si en algún momento yo necesito aumentar, incrementar o decrementar la cantidad de elementos, pues lo único que hago es modifico esa constante, ¿no? Entonces aquí yo tengo un max de 10, ¿no? Y pues declaro promedios de tipo reales, entonces
como un máximo de 10. Tengo notas de tipo enteros como una cantidad, bueno, asumo que debo tener una constante cantidad. No, y tengo temperaturas de tipo real, asumo que debo tener una constante también de tipo entero máximo, ¿no? Que pueden ser 10, 20, pues lo que nosotros estemos trabajando. Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos acceder a los elementos. O sea, entrar a cada elemento. ¿Y eso de dónde viene? Pues eso viene de acá, de esta diapositiva. Aquí, del diagrama de datos. El diagrama de datos, ¿recuerdan? Me dice en qué elemento, cada elemento en qué posición se encuentra. Recordando que en C++ el primer elemento está en la posición 0 y el último está en la máxima cantidad menos 1. Entonces, para mi ejemplo aquí, ¿cómo accedo a los elementos? Bueno, accedo con el nombre del vector, ¿no? Accedo con el nombre del vector, aquí, ¿no? El nombre del vector, elementos, notas, edades, temperaturas, y entre corchetes, la posición que yo deseo utilizar o acceder, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo aquí. Yo digo entero edades, 10, o sea, hay 10 elementos. Entonces, cuando ya quiero trabajarlo a nivel del lenguaje, yo pues, bueno, este es un mensaje de salida, como ustedes ya saben. Esto es code, ingrese edad, y aquí con CI lo estoy pidiendo, ¿no? El de entrada. Entonces digo, edades en la posición 0. Estoy tratando de leer el primer elemento del vector, ¿no? Por supuesto, yo puedo utilizarlo de muchas formas, la manera de accederlo. Aquí un primer ejemplo es para lectura. Estoy leyendo un valor. En cambio aquí, donde estoy mostrando edades en la posición 0, es para visualizar, ¿no? Entonces yo puedo leer y escribir valores. Aquí tengo otro ejemplo. Estoy intentando intercambiar dos elementos, ¿no? A ver, por el ejemplo podemos deducir que estoy trabajando en la posición 0 y en la posición 9. Es decir, quiero cambiar el valor que está en la primera posición con el valor que está en la última. Si voy a mi gráfico, mi diagrama, estoy intentando cambiar el valor 15 contra el valor 20, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Pues para trabajarlo yo necesito una variable auxiliar que me sirve de apoyo para que no se me pierdan los valores. Y aquí está mi auxiliar, entero auxiliar. Entonces la primera línea guarda el primer valor, la segunda línea cambia o chanca el valor último hacia el valor primero. Y en la última línea, en el último valor, coloco el valor que estaba guardado en el auxiliar que correspondía al primer valor. Entonces, ese es un primer enfoque de los vectores, ¿ok? Que yo necesito que ustedes lo interioricen. Esos códigos se pueden probar. Pueden ustedes, inténtenlo, muchachos, inténtenlo, ¿no? Y en la clase en línea trabajamos, van a ver, de la mejor manera. Les dejo aquí para que ustedes vayan averiguando, ¿no? Ya ustedes tienen la bibliografía en el sílabo, todo ya está enmarcado. Y les dejo aquí para que vayan buscando, ¿no? Recuerden que estamos empezando los vectores recién esta semana, así que vayan viendo cómo inicializar los vectores, cómo leerlos, recorrerlos, cómo buscar elementos. Y con eso que ustedes van entendiendo de a pocos, llegamos a la clase en línea, ¿ok? Y ahí ya en C++, pues esto ya lo vamos desarrollando y lo vamos de repente captando. Ustedes vayan sacando alguna pregunta, consulta, duda, y lo vamos resolviendo en la clase en línea. Esto solamente es una introducción, una pequeña motivación para que ustedes sepan lo que vamos a trabajar. ¿Estamos, muchachos? Muy bien, entonces los espero en la clase en línea, por favor. Ya saben, busquen información, cualquier consulta, pueden ubicarme a través del aula virtual y estamos en contacto. Ok, los espero. Gracias.